Hola a todos, somos Jevitos Tech. Si estás viendo este video, es muy probable que tengas un extensor de señal o un repetidor Wi-Fi que no logran configurar o están teniendo problemas para hacerlo funcionar. En este video lo vamos a ayudar paso por paso a configurarlo. En el video anterior que tenemos en el canal, este que mostramos acá, les enseñamos cómo hacerlo desde un iPhone, pero ahora lo haremos desde un teléfono Android y también desde un computador, tomando en cuenta también sus preguntas que nos dejaron en los comentarios. Por ejemplo, Pedro, que está acá, nos preguntó cómo acceder a la configuración si olvidé mi contraseña. Laura nos preguntó también por qué mi repetidor no aparece en la lista de redes. Y Carlos nos dejó un comentario preguntando qué hacer si no mejora la señal. Si después de instalarlo, pues la señal sigue igual de pobre o simplemente no la extendió o no la ha aumentado. Para todas estas personas que también tenemos más anotadas, más preguntas, les responderemos todas esas dudas y sus inquietudes. También les enseñaremos a configurar cualquier modelo similar, parecido de otra marca. Por ejemplo, aquí pueden ver 3 modelos diferentes, otro allá en formato tipo router. Les enseñaremos cómo hacerlo, ya que todos tienen una configuración similar. ¿Qué vas a necesitar para esta configuración? Lo primero es, por supuesto, tu repetidor Wi-Fi. Este es el modelo más vendido que tenemos, pero el método funciona con cualquiera que tengas, no importa la marca. Y también vas a necesitar este cable. Esto es un cable de red. Esto es en caso de que lo vayas a configurar con la computadora. No es obligatorio, también se puede configurar en la computadora sin cable, pero si lo tienes será mucho más fácil y rápido. Por supuesto, vas a necesitar el nombre de la red Wi-Fi actual, el nombre de tu red. Si no tienes el nombre y la clave de tu red Wi-Fi, puedes hacer unos pasos muy simples. Puedes ir al módem, a tu módem principal de tu proveedor de internet, y en la parte de atrás, como estas imágenes que estamos mostrando, debe de decirte pues el nombre y la clave. Debe de decirte, por ejemplo, nombre de red o SSID y debajo clave o key, OK, como te muestro en la imagen. Para la primera configuración y para evitar errores comunes, te recomendamos tener el repetidor cerca, lo más cerca posible del módem de internet, aunque después ya lo muevas a donde lo quieras colocar. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es conectar nuestro repetidor Wi-Fi a la corriente. Vemos que inmediatamente conectamos el repetidor Wi-Fi, nos enciende pues algunas luces. Dependiendo su modelo, tendrá adicionales o menos pues luces, indicadores. Una vez estén la mayoría encendidas, el router o el repetidor se reiniciará y empezará pues a buscar redes Wi-Fi. Estos dos bombillos, el de encendido y el de red Wi-Fi, nos indican que está listo para configurarse. Pero, antes que nada, siempre recomendamos reiniciarlos a los ajustes de fábrica para evitarnos muchos problemas comunes. Para ello, vamos acá a lo lateral, debajo o en el otro lateral y buscamos este orificio. Dependiendo tu router o tu modem o tu extensor Wi-Fi, lo tendrá en una ubicación distinta. Siempre y cuando diga reset, es el orificio que estamos buscando. Algunos también lo tienen en forma de un botón que dice reset. Nos ayudaremos de un alfiler y lo introducimos hasta que sintamos, pues debemos sentir un botón. Escucharemos un clic. Lo dejaremos presionado. Con el router conectado, el repetidor conectado, lo dejaremos presionado hasta que todas las luces vuelvan y se enciendan o se apaguen todas. Lo hemos presionado. Una vez estén todas las luces encendidas o apagadas, pues lo soltamos. También podemos contar hasta 15 segundos y lo soltamos. Esto nos ayudará a eliminar cualquier configuración que tenga. No importa que sea nuevo, algunos
vienen preconfigurados con otro Wi-Fi que por error el fabricante lo deja, y esto no nos permite configurarlo de ninguna manera. Vamos a mostrarle ahora en pantalla lo que deben hacer en su celular. Si lo vas a hacer mediante el computador, puedes adelantar el video hasta la opción de computador, o te recomendamos seguir viendo porque esto será muy rápido cómo se configura desde el celular. Así tendrás el conocimiento de ambas configuraciones. Bien, vamos a pasar al teléfono. Entonces, en su teléfono Android, no importa la marca, vamos a ajustes. Recuerden que debemos tener el repetidor encendido y lo más cercano posible a nuestro router. En ajustes vamos a conexiones Wi-Fi. En su teléfono puede aparecer diferente dependiendo de la marca. Entonces vamos a buscar el nombre Wi-Fi del repetidor que viene por defecto. Aquí ven que en este caso nuestro repetidor, el que estamos configurando, es de marca Pixlink y nos sale así mismo. Dependiendo la marca de su repetidor tendrá un texto diferente. En este caso es Pixlink. Entonces le damos. Como no tiene contraseña por defecto, en la red Wi-Fi es abierta, en algunos teléfonos no le va a dejar conectarse, le va a dar error. No le va a dejar conectarse a este Wi-Fi sin clave. Por ejemplo, aquí sale el mensaje. Si en su teléfono le sale este mensaje o un mensaje similar, es muy importante darle a conectar solo esta vez o conectar siempre. Esto es un error muy común, y si le damos a desconectar, la última opción, o a cancelar, dependiendo de su dispositivo, le dará mucho problema para poder configurarlo. Entonces le damos, en este caso le damos a conectar solo esta vez y está conectado. Podemos ver arriba que nos sale las barras de Wi-Fi con un signo de exclamación. Eso significa que está conectado pero sin internet, que esta red Wi-Fi no tiene internet. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurarlo. Vamos a ir a ajustes, en esa pequeña rosquita que tenemos ahí, y le damos a administrar router. Automáticamente nos va a abrir la página de configuración. Normalmente los celulares Samsung nos da esta opción de administrar router. Si su teléfono no se la muestra, lo único que tienen que hacer es van a su internet, por ejemplo Google Chrome, abren una nueva pestaña y aquí colocamos pues la dirección de configuración del repetidor. Normalmente está en el manual o en la caja. En caso de que no tengan la caja o el manual, entonces debajo en nuestra caja de descripción y comentarios, ahí le vamos a dejar una lista de las direcciones más comunes para configuración. Si no, en Google pueden buscar, ponen el nombre de su repetidor o la marca, por ejemplo, repetidor marca Linksys, dirección de configuración, y le va a mostrar, le van a aparecer resultados de cuál es la dirección de configuración. Si no la encuentran, entonces escríbanos en los comentarios qué marca es o su repetidor para nosotros darle la dirección que tienen que utilizar. En este caso y para este router, la dirección de configuración es 192, son unos números, siempre van a ser números, punto 168.7.1. Le damos a ingresar y ahí vemos que nos abre la página de configuración. Entonces, una vez aquí, en algunas marcas le va a pedir, aparte del password, de la contraseña, también le va a pedir un nombre de usuario. Eso está, como le indicamos, en el manual y en la caja. Si no tienen la caja ni manual, debajo dejamos algunas alternativas y algunas opciones que le pueden funcionar. Por defecto, la mayoría utilizan admin como contraseña y como nombre de usuario. Algunos también utilizan como nombre de usuario admin y la contraseña en blanco, o admin de usuario y de contraseña 1, 2, 3, 4. Pueden intentar eso o intentar con las opciones que dejamos en la descripción del video. Le damos a ingresar. Una vez ingresamos, esta es la página de configuración para este modelo de repetidor. Dependiendo la marca del modelo que tengas, puede ser un poco diferente, pero todos se configuran de la misma manera. Le damos donde dice Mode Switch, cambiar de modo. Ahí vemos las opciones que nos da esta marca de repetidor. La marca que importamos permite 4 modos:
La mayoría permiten 3, este permite 4 modos. En este caso y en su caso pueden darle a Setup Repeater Mode o modo de repetidor. Le dan a siguiente. Entonces acá en esta página es muy importante. Aquí es donde deben identificar si su red Wi-Fi, la que desean aumentar o extender, es 2.4G Wi-Fi normal o es Wi-Fi 5G. Esto que vemos acá, esta lista, es todas las redes Wi-Fi cercanas al repetidor. El repetidor actúa como un celular, simplemente está mostrando ahí todas las redes disponibles para repetir. Si su red no aparece ahí, que este es un error muy común y que nos comentan bastante, si no aparece aquí es porque su módem principal es 5G y su repetidor pues no lo acepta, solamente acepta redes 2.4. En este caso puedes hacer dos cosas. Puedes llamar a tu distribuidor de internet, la compañía de internet, y decirle que necesita que te activen la red normal Wi-Fi a 2.4. Por defecto, los modem que colocan las compañías también, aparte de ser 5G, también son y funcionan 2.4. Solamente debes de indicarle a la compañía que por favor te lo activen y ellos lo harán sin ningún tipo de costo. Hay una opción que puedes activarlo por ti mismo, que es reiniciando el router principal a la configuración de fábrica, pero es una configuración ya un poco más extendida y el video se nos va a hacer más largo. Entonces, si tu red aparece aquí, simplemente la seleccionas, como en este caso la nuestra es la primera, y aquí donde dice SSID es el nombre que va a tener nuestro repetidor. Este nombre lo podemos cambiar y podemos colocar cualquier cosa, pero acá debajo en Security Key es la contraseña de nuestro modem principal. Bien, la contraseña de nuestro Wi-Fi que queremos extender es muy importante. Aquí es donde vamos a colocar esa contraseña, tu contraseña de siempre, la del Wi-Fi que quieres extender. La colocamos, pues es muy importante que si ya has llegado a este paso y como te indico, no te aparece tu nombre de tu red Wi-Fi o quieres también que tu repetidor tenga otra contraseña diferente, déjanos saber debajo en los comentarios y te ayudaremos. Entonces, una vez colocado el nombre de la red de nuestro repetidor y la contraseña o la clave de nuestro Wi-Fi principal, le damos a aplicar. Una vez le demos a aplicar, ¿qué va a hacer nuestro repetidor? Pues se va a reiniciar para adoptar la configuración que ya hemos colocado. Una vez se reinicie, si ven arriba, pues se apaga el Wi-Fi de la red y vuelve a iniciar. Si no se conecta de manera automática, lo que deben hacer es lo siguiente. Vuelven nuevamente a configuración. Una vez termine de reiniciarse, le damos a conectar y se conecta por defecto. Si lo dejamos así, no nos va a pedir una contraseña a ningún dispositivo. Ahora, si le cambiamos el nombre, cuando accedamos acá, nos va a pedir la contraseña y simplemente tenemos que colocarla nuevamente. Así que eso es todo para configurarlo mediante el celular. Ahora vamos a pasar a la configuración mediante una computadora. Si lo vas a hacer por el computador, recuerda conectar el cable de red que te informamos anteriormente, lo conectas al computador y ese cable al repetidor. Si no, puedes hacerlo mediante Wi-Fi de esta manera. Vienes acá, buscas en las redes Wi-Fi y buscas la red Wi-Fi que tenga de nombre la marca de tu repetidor. Te conectas. Cuando te conectes, pues normalmente no te va a pedir clave, ya que es una red abierta. Te vas a conectar, vas a abrir tu navegador de internet, Google Chrome, Internet Explorer o el que utilices, y en la barra de direcciones acá arriba, no en Google, esto es muy importante, no es en Google, no vas a ir a Google, nada de eso. Directamente en el navegador, acá arriba, como si fueras a escribir www, ahí colocas la dirección de configuración del repetidor, que son unos números. Estos números lo vas a encontrar en el manual o en la caja de tu repetidor. Si no lo tienes, si no tienes ese manual o esa caja,
puedes intentar con estos que te dejamos ahí en la descripción del video o dejarnos en los comentarios la marca y el modelo de tu repetidor y te indicamos cuál es. Si tienes esta marca que nosotros importamos, esta es la que debes colocar y le das a Enter. Una vez le das a Enter, acá te va a pedir un password o contraseña. También puedes poner la página en español o dejarla en inglés. Algunos modelos, algunas marcas, acá te va a pedir, aparte de la contraseña, te va a pedir un nombre de usuario. Si te pide este nombre de usuario, pues eso también estará en el manual de tu repetidor. Si no lo tienes, entonces puedes intentar con los que dejamos debajo. O normalmente por defecto son admin. Admin como usuario y admin como clave. O admin de usuario y en clave lo puedes dejar en blanco o intentar 1, 2, 3, 4. En este caso, este modelo que nosotros vendemos es de fácil configuración y solamente te pide contraseña. Lo puedes comprar directamente en el link que dejamos debajo de compra en el primer comentario. Entonces, una vez hecho esto, le damos a acceder. Esta ya es la pantalla de configuración. Dependiendo de tu marca y modelo de repetidor, puede ser un poco distinta, pero lo que debemos buscar es la selección de modos. En esta ocasión, aquí la tenemos, donde dice cambio de modo. Si ves una pantalla como esta, donde te deja seleccionar si el modo de repetidor, modo router, WSP, repetidor o modo AP, entonces seleccionas el modo repetidor y le das a siguiente. Aquí en esta pantalla, lo que va a aparecer es la lista de todas las redes Wi-Fi cercanas, las redes Wi-Fi que el repetidor está captando, tal cual como lo hace un teléfono celular. Aquí vemos que nos aparece una lista con todas las redes Wi-Fi disponibles. Si tu red Wi-Fi no aparece en esta lista, es posible que tu módem principal sea 5G, tenga activada el Wi-Fi 5G, pero no te preocupes, todos los módems que ponen las compañías de internet normalmente son 5G y 2G, son híbridos. Solo debes llamar para que te activen el Wi-Fi 2.4, que es el Wi-Fi normal. O en su defecto, si no has comprado un repetidor, puedes comprar directamente un repetidor que acepte redes 5G. Si tu red aparece aquí en esta lista, simplemente la seleccionas. También puedes intentar, en caso de que no te aparezca, es colocar el repetidor un poco más cerca del módem principal. La seleccionamos y aquí arriba donde dice SSID es el nombre que va a tener la red del repetidor, el nuevo Wi-Fi. La puedes modificar o dejarla por defecto. Aquí en clave es muy importante. Esta clave no es la nueva, la que va a tener el repetidor, no. Es la clave de tu módem principal, tu clave Wi-Fi de siempre. Es la que vas a colocar acá. Una vez la coloques, le das a aplicar o a continuar. Aquí este paso, lo que está sucediendo es que el repetidor está cogiendo la configuración que le colocaste. Está intentando acceder a la red Wi-Fi y se está configurando. Una vez terminado, el repetidor Wi-Fi se ha reiniciado y ha cogido la configuración nueva, ha aceptado la configuración nueva. Ahora, muy importante, muchos nos preguntan cómo podemos cambiarle la configuración o acceder a él nuevamente, ya que una vez esté configurado a muchas personas no le deja ingresar. Y aquí es muy importante porque para volver a configurarlo, lo recomendable es reiniciarlo a los ajustes de fábrica nuevamente o acceder a este nuevo link que le ha generado. Si tienes esta marca, para volver a configurarlo o modificar algo, debes ingresar mediante este nuevo link. Ahora ya tenemos internet, podemos verificar, nos conectamos a la nueva red que aquí nos aparece, de nombre la misma y al final termina en EXT. Nos conectamos para probar, vemos que se conecta, no nos pide clave porque le dejamos el mismo nombre. Si le cambias el nombre te va a pedir una clave, la clave nuevamente, tu misma clave de siempre. Entonces vamos a ir a YouTube para probar. Aquí vemos que YouTube pues nos abre y está todo listo y funcionando. Así que ha sido todo de nuestra parte. Si tuviste algún inconveniente o problema, déjanos debajo en los comentarios cuál fue tu inconveniente y con gusto te responderemos. Solamente te pedimos que te suscribas y
que nos apoyes con un like.